Buenos días para todos y hoy en este mes de julio vamos a dar inicio al bloque de anestesia obstétrica. En este bloque tenemos pues temas muy interesantes. Este mes la doctora Nuri trabajó bastante pues en los temas, en la escogencia de los temas con nosotros también, y hoy va a presentar ruptura de dura madre y cefalea pospunción dural. La doctora Nuri asesoró a la doctora María Alejandra Palacio, que es residente de segundo, casi tercer año de anestesia. Quiero además recordarles que para la semana entrante tenemos un invitado especial que es el doctor Mauricio Vasco, que muy amablemente nos va a acompañar con una conferencia y el doctor, vamos a enviar hoy esa invitación. Bueno, Alejandra, adelante, muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Como dijo la doctora Liana, mi nombre es María Alejandra Palacios, yo soy residente de segundo año de anestesiología en la UPB y pues primero quiero agradecer a la doctora Nuri por toda la asesoría pues en la escogencia y en la realización pues de esta charla. Y pues estaremos hablando entonces hoy de la rotura de dura madre y la cefalea pospunción dural, pues hablando como de la evidencia actual. Listo. Entonces, para comenzar, una de las cosas más importantes, pues como que les quiero traer como mensaje, es que la cefalea pospunción dural es una de las principales complicaciones del abordaje del neuroeje. No solo va a estar dado en las pacientes obstétricas, sin embargo, obviamente en ellas, por la cantidad de procedimientos que se hacen, vamos a encontrar pues mayor incidencia. Listo. Entonces, para hablar un poco sobre la epidemiología, es importante recalcar que la incidencia va a ser extremadamente variable. De acuerdo a la literatura en la que nosotros la podemos ver, vamos a encontrar que esta puede ser tan baja como 0,5% y tan alta como el 40% de acuerdo a donde nosotros leamos. Incluso las incidencias de cefalea pospunción dural posterior a una anestesia espinal o punción lumbar van a estar reportadas de hasta 35% o uno cada 200 anestesias espinales. Entonces es importante que tengamos en cuenta que puede aparecer tanto tras una punción dural deliberada con una aguja espinal o una punción dural accidental con una aguja epidural o de otro tipo. Cuando nosotros hablamos específicamente de la rotura accidental de dura madre en las pacientes obstétricas, vamos a ver que la incidencia puede variar desde 0,4 a 1,5%, principalmente con una técnica epidural solita o una técnica combinada. La rotura con aguja epidural va a tener una incidencia que puede ser de 40 a 80%. Me refiero a la cefalea pospunción dural con ruptura con aguja epidural. Entonces, esta incidencia va a ser mucho más alta por el tipo de aguja que se utiliza en este punto. La morbilidad realmente en cuanto a los reportes va a estar diferenciada con morbilidades pequeñas y con alteraciones y complicaciones pequeñas o hasta muy grandes, hasta el 35%. Y se estima que entre el 68 y el 76% de las mujeres en trabajo de parto que son sometidas a procedimientos neuroaxiales como analgesia o anestesia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta en este punto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la rotura de dura madre y la cefalea postpunción? Lo primero es que nos hagamos la pregunta de si es, como muchos pensamos, o al menos lo hacía yo antes de revisar pues como todo este tema, es si realmente se trata de una complicación menor. Pues en la literatura, específicamente en los reportes, por ejemplo, de Close Claims Analysis en Norteamérica, vamos a encontrar entonces que esta complicación es responsable del 12% de las reclamaciones. Es una presentación clínica que puede ser extremadamente desagradable para las personas que lo presentan y eh, cuando la presentan pueden dar como por un rango de incapacidad y limitación variable. Y en el caso específico de las pacientes obstétricas, vamos a ver que esto nos va a limitar el contacto del binomio madre-hijo y el inicio de la lactancia materna. Entonces, eh, también a nivel hospitalario va a producir aumentos en los costos dados por estancias hospitalarias que son más prolongados y las complicaciones pueden ir desde algo tan pequeño que podríamos considerar leve, como una disminución en la agudeza visual o alteraciones auditivas temporales, hasta complicaciones que son muy graves como hematoma subdural o una trombosis de senos venosos.
Esta asociación, como ya vamos a ver, está muy asociada con la cronificación, por ejemplo, de cefalea o dolor lumbar, y pues en general faltan directrices y prácticas tanto para el ámbito perioperatorio como para el diagnóstico o el intervencionismo. Acá, digamos, en lo anterior, pues como que les quería mostrar, es que el Royal College habla de que la incidencia de ruptura accidental de dura madre debe ser inferior al 2% como estándar de calidad en la práctica anestésica. Y si hablamos, por ejemplo, de nuestro centro de la UME en la Universidad en la Clínica Universitaria Bolivariana, en el 2023 presentamos una incidencia de ruptura accidental de un 0,3% en un centro de entrenamiento de residentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y habiendo hablado pues como de los problemas de una forma grande, de esas complicaciones, como les decía, por ejemplo, la ruptura accidental de dura madre de forma un poco más infrecuente también puede generar complicaciones graves como son la trombosis de senos corticales y los hematomas subdurales, los cuales van a ocasionar mayor mortalidad en las pacientes puérperas. En este artículo publicado en el 2016, que es una revisión bibliográfica con un análisis de 56 casos donde se examinaron la aparición de un hematoma subdural intracraneal, como complicación de la anestesia neuroaxial en la paciente obstétrica, vamos a ver que ellos encontraron entonces que la edad media de las pacientes con hematoma subdural intracraneal tras la anestesia epidural fue de 29 años. Se realizaron epidurales en 30 pacientes para parto vaginal y 4 para paciente para cesárea, y la anestesia epidural se asoció a hematoma subdural intracraneal en 20 casos. Estos fueron predominantemente cesárea. Entonces, si vemos en cuanto a los síntomas, y generalmente pues el diagnóstico fue después de los 4 a 5 días, generalmente por un reingreso de estas pacientes. El 11% de las mujeres quedaron con déficits neurológicos residuales y la tasa de mortalidad fue del 7%. Es decir, a pesar realmente de complicaciones y de mortalidad específicamente, vamos a ver entonces que esa mortalidad es importante. Obviamente estos son casos específicos en cada una de las pacientes y que se dio necesariamente la cefalea, pero pues es algo bastante importante. Y pues como por último, no quiero hacer como mucho énfasis en toda la parte de la fisiopatología, pero hay varias propuestas. En general, todas estas hablan como de cómo una fuga de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio epidural nos va a producir entonces una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo a nivel central. Y en contraparte, por la doctrina de Monroe-Kelly, que ya conocemos, nos va a producir una vasodilatación compensadora de los vasos sanguíneos cerebrales para mantener este compliance cerebral. Aparte de eso, vamos a tener una pérdida de amortiguación que nos va a generar una atracción de todas estas estructuras que van a ser sensibles al dolor, y pues especialmente los nervios craneales, con empeoramiento cuando el paciente se para, lo cual trae las complicaciones como la parálisis o trombosis, y todo esto llevando pues como a esta parte que les pongo en rojo. Este es del libro de la UMI, donde vamos a generar cefalea. Entonces vamos a tener esa disminución, la pérdida de amortiguación, la atracción de estructuras sensibles al dolor y la vasodilatación compensadora para mantener ese volumen y el compliance cerebral que van a generar cefalea. No quiero hacer pues como mucho énfasis en esto porque pues hay muchas cosas de fisiología, pero pues cada uno lo puede revisar. Entonces, ya les dije como en un principio, hay demasiados reportes de casos, hay algunos RCT, hay revisiones y hay mucha literatura alrededor del tema, pero en realidad hay demasiada variabilidad y falta consenso en la literatura. Y es por eso que lo que nosotros quisimos traerles hoy fue un consenso para poder alinear nuestras prácticas en el día a día. Entonces, el artículo que les traigo el día de hoy, este es un consenso que fue publicado y en general, pues, y creo que se los envié en la invitación. En general, los autores lo que pretendían era ofrecer recomendaciones que fueran exhaustivas y centradas en el paciente para los médicos que se ocupan de la cefalea postpuncional, es decir, principalmente anestesiólogos, pero también todas las personas que tienen que ver alrededor de eso. Lo que ellos querían era entonces proporcionar información que fuera completa y recomendaciones tanto para prevenir, diagnosticar y tratar la cefalea de la punción, postpunción dural. Entonces, la metodología del consenso
Esta fue un grupo de un trabajo internacional de 6 sociedades científicas que son la American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, que es la ASRA, la ESRA, la European Society of Regional Anesthesia, la Society for Obstetric Anesthesia, que es el SOAP, la Obstetric Anesthesis Association, la American Society of Spine Radiology y la American Interventional Headache Society. Entonces, ellos lo que hicieron fue desarrollar y responder a 10 preguntas críticas que son relativas pues, a la cefalea, utilizando una búsqueda bibliográfica y revisiones narrativas estructuradas, consiguiendo entonces un consenso en estas recomendaciones, utilizando el método de Delphi modificado, generaron 47 recomendaciones que son basadas en la literatura revisada y luego se clasificaron según su solidez y su certeza. Em, Como les digo, pues se generaron un alto nivel de certeza y de consenso en este punto que está alrededor del 90 y el 100%. Si nos vamos entonces a esa metodología, ellos generaron, o pues utilizaron 5 grados de recomendación, la A, B, C, D e I. La A es con alta certeza y se debería ofrecer a todos los pacientes. La B es alta certeza con un beneficio moderado y se debería ofrecer a los pacientes. La C es a criterio clínico, en realidad ofrecer a los pacientes seleccionados, es decir, de acuerdo a lo que yo pienso que le podría mejorar a este paciente y lo que veo en la evidencia. La D es que la evidencia no muestra tener beneficio y se recomienda no utilizar. Y la I es la evidencia insuficiente para determinar riesgo-beneficio y en caso de utilizarlo en los pacientes específicos, debo escoger adecuadamente los pacientes, siempre se deben explicar los riesgos de las complicaciones, sin decir que en los anteriores no se deban explicar los riesgos, sino que generalmente, al menos en la literatura, suele estar más hacia los riesgos que los beneficios. Y las recomendaciones con grado de consenso y certeza en alta, moderada y baja, ya sea por la calidad, tamaño o la congruencia de los estudios. Bueno, entonces específicamente en cuanto a las recomendaciones, como ya les dije, se dividió en 10 preguntas y vamos a tratar como de hablar de cada una de las preguntas, pero específicamente lo que más nos atañe a nosotros acá es como generar un poco de certeza. Entonces, entonces pasando pues como por estas recomendaciones debemos empezar por lo principal y esto es la definición de cefalea postpuncional. Esta fue definida por la ICH en 2018 en la tercera edición de la definición de cefaleas como una cefalea que es atribuida a una presión baja del líquido cefalorraquídeo que se produce en los 5 días siguientes a una punción lumbar causada por una fuga del líquido cefalorraquídeo a través de esa punción dural. La cefalea puede ir acompañada como tal de rigidez en la nuca o síntomas auditivos subjetivos y va a ser, generalmente va a remitir espontáneamente en las 2 semanas consiguientes pues al inicio de los síntomas o tras el sellado de la fuga con un parche lumbar epidural autólogo. Esta sociedad, pues, incluyó en su definición lo que les decía de la cefalea, que aparece en los 5 días, con una punción dural, o sea, tiene que haber el antecedente de una punción dural en el paciente, acompañada de rigidez nucal o síntomas auditivos. Aquí es importante que también está este componente posicional, que la cefalea suele ser ortostática, que empeora cuando el paciente se para y mejora más o menos a los 5 minutos del decúbito y esto es importante para que lo tengamos en cuenta en cuanto a la definición. Entonces, la primera pregunta de la que habla el consenso es: ¿cuándo debería yo sospechar la cefalea postpunción dural? Ellos ponen como en el enunciado que debe sospecharse la presencia de cefalea postpunción dural si se produce una cefalea o síntomas neurológicos que pueden aliviarse al estar en posición, pues, en decúbito supino, en posición horizontal, en los 5 días siguientes de un procedimiento neuroaxial. Es decir, cefalea, de nuevo, que mejoran de cúbito en los 5 días siguientes a un procedimiento neuroaxial con una certeza, un nivel de certeza moderado. Em, y dan pues como 2 recomendaciones y es importante que tengamos en cuenta que más allá de la población obstétrica, un número considerable de los pacientes también puede encontrarse con el riesgo de cefalea postpunción dural en diferentes entornos. Entonces, estos entornos asistenciales van a estar desde los escenarios de punciones lumbares para diagnóstico o para recoger pues, líquido cefalorraquídeo o en la anestesia raquídea administrada, por ejemplo, en un quirófano de ortopedia.
Es importante que nosotros podamos reconocer el impacto de la cefalea postural, que se extiende más allá de la obstetricia, lo que pone pues ahí como una importancia en las medidas integrales, tanto de concientización en un servicio y un espectro pues de entornos. Las recomendaciones que nos dan entonces es que a los pacientes que están hospitalizados y que han recibido un procedimiento neuroaxial deben ser revisados y evaluados para poder detectar esos síntomas de cefalea postpunción dural. Es decir, lo voy a evaluar con la intención de ambulatorios, es decir, que se les hizo, por ejemplo, una anestesia espinal, y que le voy a dar de alta ese mismo día, se debe instruir a los pacientes para que informen a sus médicos y para que tengan en su cabeza pues, los síntomas asociados a la cefalea postpunción dural, esto con un grado de evidencia y un nivel de certeza alto. Entonces, siempre tener en cuenta tanto el entorno del paciente y poderle explicar que es una de las complicaciones más comunes y que se puede dar en todos los pacientes. Estas recomendaciones están basadas principalmente en la ICH, con la tercera versión de definición de cefaleas y este statement de la Sociedad Americana de Cefaleas, publicado en 2018, y el statement de la ASA, publicado también en 2019, si no estoy mal, que habla pues como de la valoración de estos pacientes. En estos entonces encontramos síntomas que van a estar, que van a ser como clásicos y que se han relacionado con el curso de la cefalea postpunción dural. Generalmente estos síntomas, que son las náuseas, los vómitos, la rigidez cervical, van a estar presentes aproximadamente en un 25 a 50% de los pacientes y pueden incluir eso, el empeoramiento de la cefalea con la bipedestación, la mejoría con el decúbito, las náuseas, la emesis y la rigidez en la región cervical. Y cuando se habla de síntomas oculares y auditivos, se refieren a fotofobia, diplopía, hipoacusia o acúfenos, que si bien no se incluyen dentro de esos criterios diagnósticos, sí han sido descritas como típicas de la entidad. Y siempre debemos tener en cuenta que se puede presentar en un 5% de las pacientes obstétricas manifestaciones atípicas del cuadro en el cual el elemento postural puede estar ausente, y ya vamos a ver pues cómo debería manejar este tipo de situación. La segunda pregunta, perdón, hace referencia a los factores. Los más relacionados en la literatura son el sexo femenino, la edad menor de 25 o 30 años, de acuerdo a donde lo leamos, y la preexistencia de cefalea. Entonces, con un alto nivel de certeza, ellos nos hablan de la asociación de la edad, menores de 25 o 30 años, el sexo en mujeres y el antecedente de cefaleas. Sin embargo, pues hay muchos otros factores del paciente que podrían o no estar asociados, como por ejemplo la depresión, o el hecho de que una paciente sea obstétrica. Sin embargo, pues ahí no hay mucho nivel de evidencia en este punto. Y estas recomendaciones son basadas en estudios como estos. El primero, la parte de arriba, em, publicado en BMC Neurology en 2022, en el que se estudiaron 285 pacientes que fueron llevados a procedimientos neuroaxiales. Casi más o menos el 80% de la muestra fueron mujeres. Y la cefalea fue de mucha mayor proporción en mujeres de edad menor, con una P estadísticamente significativa, en mujeres con antecedentes de cefalea. Y este segundo estudio, que fue publicado en el 2020, creo que fue, en anestesia y analgesia, en el que se estudiaron la incidencia de cefalea pospunción dural en adolescentes y adultos jóvenes, 326 pacientes entre 12 y 19 años, 330 entre 20 y 45 años, y si lo vemos entonces vamos a ver que hay una incidencia mayor, con 4,9% de incidencia en el grupo de edad menor. Em, pero es consistente entonces también en mostrar mayor incidencia en las mujeres del grupo etario más joven con antecedentes de cefalea previa. Entonces esta pregunta habla principalmente de los factores que nosotros no podemos modificar. Me llega un paciente, le voy a hacer o no le voy a hacer, cuáles son los riesgos que están asociados con esto. La tercera pregunta nos va a hacer referencia a características del procedimiento que están asociadas con mayor proporción de cefalea postpunción dural. Es decir, lo que nosotros desde nuestra práctica podemos modificar en nuestro procedimiento para poder disminuir esta incidencia. Estos los conocemos clásicamente y no voy a hacer pues como mucho énfasis muy largo, y los más importantes son el tipo de aguja y el tamaño de la aguja, siendo mayor asociación de cefalea postpunción dural a agujas
cortantes por el tipo de herida que nos van a causar en la dura madre, que ya pues en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, y el mayor tamaño de la aguja, puesto que hace una lesión mayor, con consiguiente mayor incidencia de cefalea postpuncional, porque hay mayor pérdida, la cicatrización es más difícil, bueno, todo eso ya clásicamente lo sabemos. Entonces, las recomendaciones que ellos nos dan es el uso rutinario de agujas no cortantes, usando el menor calibre posible, tanto en cortantes como no cortantes, es decir, si ya decidí o en el centro en el que estoy solo hay agujas cortantes, voy a usar la de menor calibre posible y se prefiere la inserción con el bisel paralelo al eje largo de la columna vertebral, que es el mismo eje pues en el que están dispuestas las fibras de la dura madre. Entonces, como les muestro en la imagen de la derecha, vamos a ver que cuando se hace tracción, por ejemplo, vamos a tener disminución del tamaño de la lesión cuando se da pues como tracción versus un aumento cuando se hace en el otro eje. Entonces, esto es importante, ya lo sabemos. Hay otras características como el número de intentos, una punción traumática o el uso de solución salina o aire para identificación del espacio, pero estos tienen menor evidencia. Una cosa importante es mencionar que en los estudios en los que se muestra menor incidencia de ruptura o rotura de dura madre y cefalea postpunción dural tras la rotura accidental con aguja epidural, la mayoría explica que tienen un protocolo en el que siempre se utilizan las mismas agujas y jeringas, ya que el cambio de marca, por ejemplo, en los kits de epidurales, al menos hasta que se acostumbra al operador, es decir, en las primeras semanas, va a aumentar la incidencia tanto de rotura como de cefalea. La cuarta pregunta, entonces, en este punto ya entramos en el escenario en el que hubo una rotura accidental de dura madre. Entonces, las previas nos hablaban principalmente de cómo voy a evitar, cuáles son las recomendaciones y en qué pacientes se van a presentar más. Y en este punto, entonces, ya hubo una rotura accidental de dura madre. La cuarta pregunta, entonces, nos va a hablar sobre las medidas que podrían prevenir la aparición de cefalea postpunción dural cuando ya hay una ruptura, principalmente pues realmente el consenso pues es muy ávido en cuanto a sus recomendaciones, pero quiero hacer énfasis en dos términos que me parecen importantes. Si ustedes lo leen, vamos a ver que las recomendaciones, la mayoría de estas están en contra de la utilización de medidas de manera profiláctica, es decir, tuve una rotura, entonces de manera profiláctica voy a hacer un parche hemático autólogo. Se está en contra de esto dado que la cefalea postpunción dural no está presente en el 100% de las pacientes, entonces los datos van a ser inconsistentes en cuanto a usar cosas como el parsemático o utilizar, por ejemplo, el reposo en cama en todas las pacientes, porque no todas van a desarrollar cefalea y no se recomienda pues también, y otra cosa pues que me parece importante es que no se recomienda la inyección de otros agentes como solución salina normal ante la ruptura o el uso de reposo profiláctico. El segundo punto en el que quiero hacer énfasis es la recomendación número uno. Tras la punción dural no intencionada, el posicionamiento de un catéter intratecal debería hacerse bajo la valoración de riesgo-beneficio. Esta es una recomendación tipo C, que si recordamos, por esto les traigo el siguiente estudio. Es un estudio publicado en 2020 y los investigadores realizaron una revisión sistemática de un metaanálisis de estudios aleatorizados y no aleatorizados para evaluar la efectividad de los catéteres intratecales en comparación con los catéteres epidurales reposicionados después de una punción dural accidental. Ellos incluyeron datos de 13 informes publicados entre 1990 y 2018 con un total de 1.653 pacientes. Si vemos el análisis con este gráfico, vamos a ver que la mayoría de estudios y en el total pues del metaanálisis, cuando se hace el pooling del metaanálisis, se encuentra a favor del catéter intratecal con una reducción estadísticamente significativa en la incidencia de cefalea postpunción dural en comparación con el reposicionamiento en esta incidencia. Y lo mismo pasa cuando se evalúa la necesidad de parche hemático autólogo, cuando el paciente ya presenta cefalea postpunción dural, también el grupo de catéter intratecal muestra una reducción significativa de la necesidad de parche hemático en comparación con el grupo en el que se resituó simplemente el catéter. Cuando uno está en la UMI también, pues como le hablan mucho de si lo va a dejar o no lo va a dejar. Y yo creo que lo hemos hablado con los profes, esto va a estar definido primero que todo por dónde estoy yo.
qué tanta experiencia tiene el sitio en el que yo estoy para la utilización del catéter intratecal donde tuve la rotura, ya que se ha mostrado mayor satisfacción del paciente, mejor puntuación de dolor y la facilidad para conversión, por ejemplo, hacia la anestesia cuando es necesario. Pero claramente, pues si no existe la posibilidad de dejar este catéter por 24 horas, porque yo tengo dudas sobre el manejo que se le va a dar cuando yo ya no lo pueda vigilar, o cuando no hay un protocolo en el hospital donde yo estoy, se entiende entonces la decisión de en todo, depende mucho de lo que yo vea y dónde estoy, y teniendo siempre en cuenta las complicaciones que se han observado, como son el bloqueo alto, la hipotensión, incluso la asociación con bradicardia fetal, de acuerdo a la dosificación del catéter intratecal. La quinta pregunta entonces va a hablar sobre las medidas conservadoras que pueden utilizarse para tratar la cefalea postpuncional. Es decir, la paciente ya empezó a presentar síntomas. Primero, aunque el reposo en cama no es en sí un tratamiento, como hemos visto desde la parte de la fisiopatología, la mejoría con el decúbito, entonces el reposo puede producir un alivio temporal y utilizarse como una medida temporizadora mientras inicio la analgesia o tomo decisiones de qué más voy a hacer. Se debe mantener una adecuada hidratación y esto toma importancia cuando la paciente están muy limitadas o presentan náuseas que van a limitar pues como su toma de líquidos. Y más que una sobrehidratación, pues como tratar de compensar y voy a reemplazar todo ese líquido cefalorraquídeo que estoy perdiendo, se trata de mantener un adecuado volumen circulante para evitar síntomas secundarios. Entonces, pues se debería ofrecer de acuerdo pues al paciente. Se debe ofrecer también un manejo multimodal de la analgesia, como hace el acetaminofén y los AINES. Como en toda la anestesia que se utiliza, se debería utilizar multimodal. Se debe ofrecer un manejo en cuanto a los opioides en caso de ser necesarios, porque no hay respuesta adecuada o hay una contraindicación para usar los analgésicos convencionales. Estos se deben usar a corto plazo y evitar siempre las formulaciones largas. Esto puede causar cefaleas de rebote y los problemas, pues como que ya sabemos y que hemos estudiado en cuanto a los opioides. En cuanto a la cafeína, que sería el 6, la cafeína tiene una gran cantidad de estudios y se propone como un pilar en este manejo. Se debe iniciar en las primeras 24 horas del inicio de los síntomas con una dosis tope de 900 miligramos día en los pacientes no lactantes y 300 miligramos día si la paciente está lactando. Por último, se habla sobre el uso de otros medicamentos de manera profiláctica o pues ya cuando tengo el tratamiento que aunque han estado propuestos en diferentes estudios con una variabilidad que va a ser muy significativa en cuanto a los resultados, esta guía llega a la conclusión de que no se deberían utilizar medicamentos como los corticoides, teofilina, triptanes, cosinotropina que tuvo un boom hace poco, la neostigmina de atropina, metergina o gabapentinoides. En muchas ocasiones, el inicio de estas terapias hace que, pues, y que no tienen tanta evidencia, hace que se pueda retrasar el adecuado tratamiento de estas pacientes y puede empeorar entonces el dolor. Y pues en este punto está claro que es necesario tener mucho más estudios al respecto. En cuanto a los procedimientos un poco más invasivos, ¿qué procedimientos entonces pueden utilizarse en el tratamiento de la cefalea postpuncional? Entonces, principalmente no se recomienda el uso de cosas como la acupuntura de manera rutinaria, la evidencia no tiene adecuado soporte para el uso de morfina intratecal o epidural, sin embargo es una recomendación tipo D, es decir, viendo riesgo y beneficio podría utilizarlo. No se recomienda, como les dije al inicio, el uso de otras sustancias como las gelatinas, almidones, dextranes o epidurales en caso de una rotura y que voy a hacer un procedimiento, y se hace énfasis sobre los adhesivos de piurina que en diferentes estudios han mostrado una asociación con anafilaxia y meningitis aséptica, que aunque pueden ser pues muy raros, puede pasar en los pacientes. Y pues les pongo dos puntos en negrita, el punto 2 y el punto 3, ya que la guía habla de la falta de evidencia del bloqueo de esfenopalatino para su uso rutinario, y esto es importante, rutinario, y esta es la palabra clave, y como el bloqueo del nervio occipital mayor tiene mayor evidencia cuando se realiza una ruptura accidental con una aguja mucho más gruesa, es decir, menor a 22 Gauss, y por eso les traigo estos dos estudios. El primero es un ensayo clínico ciego aleatorizado y controlado con placebo realizado en dos grupos paralelos. 18. Los adultos eran adultos con cefalea postpunción dural en los primeros pues 3 días
La intensidad del dolor en posición, entonces 40% en los que se hizo el bloqueo esfenopalatino con anestésico local y 20 en los que se hizo el procedimiento del bloqueo esfenopalatino, pero con solución salina. Y cuando vemos entonces que la minutos, a los 60 minutos, se redujo en ambos grupos, pero no hubo diferencias significativas, estadísticamente significativas en ambos grupos entre anestésico local y el grupo de placebo. Vamos a ver también que la necesidad de, de la utilización de un bloqueo de esfenopalatino produjo una disminución de la necesidad de un parche hemático autólogo en el 50% de los pacientes. Entonces, si vemos el por qué utilizarlo o no con anestésico local, pues habla más como de la posibilidad de utilizar cualquier anestésico local en este punto y cómo va a disminuir esta incidencia del parche hemático autólogo. Y el segundo es un artículo publicado en 2021, que es un metaanálisis incorporando datos de 7 estudios publicados de 2009 a 2019. Y estos estudios incluyeron 275 pacientes adultos con cefalea postpunción dural. Y el objetivo del estudio era evaluar la eficacia del bloqueo del nervio occipital mayor para el tratamiento de la cefalea postpunción dural, centrándose en el alivio del dolor en diferentes intervalos de tiempo tras el procedimiento y la reducción de la acción con la necesidad de repetirlo. Entonces, si vemos, vamos a ver una disminución de puntajes de dolor tanto a 1 hora, a 6 horas y hasta 24 horas, con una P estadísticamente significativa en cada uno de estos horarios. Entonces, a pesar de que realmente la evidencia, digamos, como que todavía está en construcción, pienso que al menos en nuestro medio se trata de procedimientos que no son tan invasivos, que no tienen tantas complicaciones como las alternativas y que se podrían utilizar entonces en las pacientes o en los pacientes como una medida inicial después de haber tratado pues como toda la parte no invasiva. Cuando nos vamos entonces a la séptima pregunta, el diagnóstico de una cefalea postpunción dural, no es necesario contar con una neuroimagen, es decir, no realizar una neuroimagen de manera sistemática. Sin embargo, el punto 2 y 3 en los pacientes con características atípicas, una cefalea que no es posicional, que no inicia en los primeros 5 días del procedimiento o que haya presentado cambios en el patrón inicial, es decir, antes era posicional y ahora que la vuelvo a valorar es continua, por ejemplo, o está generando mayor cantidad de síntomas, o también las pacientes con signos de focalización neurológica, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones, especialmente en el posparto, como creo que lo vieron en la actividad del lunes, se debería realizar una neuroimagen. ¿Cuál imagen? Idealmente una resonancia magnética nuclear, pero en realidad la que yo tenga disponible, ya que las opciones en este punto pueden ser devastadoras y si no se diagnostican a tiempo, pues pueden generar bastante morbilidad y mortalidad. En la imagen, por ejemplo, aquí vamos a ver la fístula específicamente con el realce del líquido cefalorraquídeo después de la dura madre. Sin embargo, pues los signos realmente van a ser muy inespecíficos y se trata más como de descartar otras opciones ante una cefalea atípica. Vamos a entrar entonces a esta parte en la que tengo un paciente que no me ha respondido a las medidas conservadoras iniciales, ya la tengo cubierta, ya le hice bloqueo GON, ya le hice bloqueo esfenopalatino y tengo alta sospecha de que sea una cefalea postpunción dural, no ha mejorado, entonces en este punto le voy a ofrecer un parche hemático. Como sabemos, entonces, el parche hemático es uno de los tratamientos invasivos para la cefalea postpunción dural que se ha propuesto desde sus inicios. La inyección epidural, en general, pues se trata de la inyección epidural de 15 a 20 mililitros de sangre autóloga en el espacio como una medida terapéutica. Esta inyección epidural fue propuesta desde 1960 tras la observación pues anecdótica de que cuando se hacía una epidural que fuera como sangrante o traumática, había menor incidencia de cefalea postpunción dural. Entonces, el parche hemático es actualmente pues, uno de los tratamientos de referencia para la cefalea cuando han fracasado las medidas conservadoras. Se sugieren dos efectos, que uno es el efecto de masa que se genera
y el efecto de masa que va a aumentar esa presión del líquido cefalorraquídeo a nivel central y la formación del tapón epidural que nos va a disminuir la pérdida a largo plazo. Entonces, incluso en los pacientes yo puedo tener mejoría desde el primer momento en el que se les hace. Va a haber un aumento de la presión en el saco intratecal y una obstrucción mecánica a la fístula, generando interacciones entre la sangre y los componentes del líquido cefalorraquídeo hasta la cicatrización. Em, y aquí vamos a ver, pues, como la imagen anterior que les había mostrado, donde había una fístula de líquido cefalorraquídeo, en este punto vamos a tener pues, el parche hemático tras el posicionamiento del mismo con disminución de la fístula. Sin embargo, el parche hemático epidural no está exento de complicaciones. Pueden producirse dolores de espalda, perdón, transitorios o signos de radiculopatía hasta en un tercio de los pacientes que reciben un parche hemático y se han reportado complicaciones graves como son los abscesos epidurales en pacientes febriles en quienes se les ha hecho el parche hemático autólogo. Y si nos vamos entonces a la literatura, realmente no hay unos reportes sistemáticos de estas complicaciones. Son principalmente anecdóticos y muy adosados a las complicaciones del abordaje del neuroeje. Por eso es importante que conozcamos, bueno, este es un cuadro que les muestra, pues, digamos, como las complicaciones que pueden estar asociadas en la literatura, y por eso es importante que nosotros conozcamos a qué se refiere la pregunta 8. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un parche? Que se habla de dos contraindicaciones, yo lo pondría en tres principalmente, que son las alteraciones de la coagulación y las infecciosas. Se deben seguir entonces las recomendaciones del abordaje del neuroeje en pacientes anticoagulados o recibiendo antitrombóticos, en pacientes con sangrado activo o con conteos bajos de plaquetas, es decir, se debería utilizar en pacientes con plaquetas funcionantes de 70 a 75.000 o por encima de 75.000, donde depende de dónde se lea, que hayan estado estables. Sin embargo, pues por lo que recuerdo, en nuestro centro no se realizan con conteos menores a 100.000 y que hayan estado estables. La otra son los pacientes febriles con bacteriemias o que estén sépticas para evitar esa diseminación o infecciones neuroaxiales. Hay infección, debería diferir el procedimiento. Y pues como tercero, como les decía, siempre está la contraindicación de la negativa del paciente, pues si ella no quiere, ella es la que manda. Em, Esas son pues como las contraindicaciones más importantes cuando hablamos de cómo debería realizarse un parche hemático. Entonces ya decidí que voy a hacer un parche hemático, la paciente quiere hacerlo y no tiene contraindicaciones. Este se debería ofrecer entonces a las pacientes con una cefalea moderada severa, a quienes el tratamiento conservador no ha tenido una buena respuesta y que está siendo ampliamente limitada por esta cefalea. Em, Además, en pacientes con síntomas neurológicos severos, considerando riesgo-beneficio y pues la asociación con complicaciones de no tratarse. El parche debería realizarse tras 48 horas de la ruptura de la rotura de la dura madre, ya que si se realiza antes, con el tamaño de la fístula y el proceso de cicatrización es muy probable evolución natural de esa cefalea pospunción. Siempre se debe realizar un seguimiento regular a estas pacientes para determinar la respuesta del manejo o los cambios que se pueden presentar en la misma. Es decir, voy a necesitar otro parche, tengo que hacer un bloqueo, ¿qué más tengo que hacer con esta paciente? Y cuando decido realizarlo y pues puedo identificar el sitio de punción previo, el parche hemático se debe realizar en el mismo sitio o en un espacio inferior, ya que en diferentes estudios, principalmente en modelos guiados por imágenes, se muestra una distribución de 3 espacios hacia caudal y hasta 6 espacios hasta cefálico para hacer pues como el parche hemático. Entonces, idealmente en el mismo sitio o en uno inferior para poder con esa diseminación caudal coger pues como el hueco. Si nos vamos de una manera 60 mostraban una alta tasa de éxito cercana al 100% que no ha podido ser reproducida en los estudios posteriores y en la actualidad se considera que el porcentaje de éxito va entre 33 y 91%, siendo el más consistente cercano al 70%. Y asimismo, de manera histórica, los parches hemáticos previamente se realizaban con un promedio de 3 mililitros de sangre, cosa que se ha visto pues ya un cambio en la actualidad. Se ve que aunque la tasa de éxito no está del todo relacionada con el volumen del parche, los volúmenes más recomendados están alrededor de 15 a 20 mililitros y cuando se ven más asociados con dolor lumbar, alteraciones radiculares y no aumentan esa tasa de éxito.
Sobre las últimas recomendaciones, entonces, siempre debería utilizar una técnica aséptica tanto en la extracción como en la inyección de la sangre. La evidencia realmente no muestra la utilidad del hemocultivo previo a siempre un consentimiento informado, y el consentimiento informado debería incluir que está el riesgo de una nueva ruptura de una madre, el dolor lumbar, la cefalea y las complicaciones neurológicas. La inyección de la sangre debe ser incremental, debe ser despacio, y en caso de que la paciente presente síntomas ante la inyección debe detenerse y continuar de acuerdo al criterio clínico cuando desaparezcan los síntomas. Después del parche hemático, si la cefalea continúa, si la severidad empeora o cambia de características, siempre sospechar otro diagnóstico y considerar la neuroimagen. Y pueden ser efectivas en pacientes con antecedentes de cefalea y parche hemático y no deberían negarse, a no ser que el paciente pues simplemente no lo quiera, que es razonable. En cuanto a las complicaciones, pues ya hemos hablado de diferentes complicaciones y se los dije al principio. Vamos a hablar de las posibles complicaciones de la ruptura de la madre y cefalea postpunción, y uno de los estudios más representativos es este de Guglielminotti y colaboradores. Ellos estudiaron a más de 1 millón de pacientes de forma retrospectiva, y de las mujeres estudiadas encontraron que 4.808 pacientes desarrollaron cefalea postpunción dural, incluidos 264 casos que fueron identificados en un reingreso con una mediana de tiempo hasta de 4 días. Entonces, la incidencia de trombosis cerebral y el hematoma subdural fue significativamente mayor en las mujeres con cefalea postpunción dural que en las mujeres sin cefalea, 3,12 por cada 100.000 en los procedimientos versus 0,16 por cada 100.000 en las pacientes que no tenían cefalea. Y pues con 1R asociados a la cefalea postpunción dural de 19,0 para la combinación de trombosis venosa cerebral y hematoma subdural, 39,7 para meningitis bacteriana, 1,9 para depresión, 7,7 para cefalea, 4,6 para lumbalgia, y el 70% de esas trombosis cerebrales se identificaron en un reingreso. Entonces, todo esto pues es importante, y es para hablar de la última pregunta, que son las complicaciones a largo plazo de la cefalea postpunción dural. Como ya sabemos, hay una evidencia de la asociación de la ruptura y la cefalea con la cefalea crónica, el dolor lumbar crónico, el dolor cervical, la depresión, la parálisis de nervios craneales, el hematoma subdural y la trombosis de senos venosos. Y la evidencia pues entonces no es determinante en cuanto si utilizar o no un parche hemático va a disminuir estas secuelas. Es importante entonces, cuando tengo a una paciente que le voy a hacer un abordaje epidural o incluso una intratecal, dar información completa a las pacientes sobre las posibles secuelas de cefalea, proporcionar un seguimiento y una información de contacto, dar información y educación a otras especialidades o a los médicos de atención primaria, ya que cuando yo le voy a dar de alta no voy a hacer información sobre ese manejo de la cefalea, qué he hecho, qué se podría hacer más adelante y los síntomas a largo plazo. El seguimiento de las pacientes debe ser hasta el momento en el que se resuelva el dolor, y siempre al momento que, digamos, a la paciente ya se le hizo todo el tratamiento y ya tiene mejoría del dolor, debo definir un seguimiento médico ambulatorio de atención primaria o especialidades según convenga, siempre pues hablando pues como interdisciplinario. Esas son las 10 preguntas de las que hablaba el consenso. Como les digo, no les mencioné absolutamente todas las recomendaciones más importantes, y las que creo que se adaptan mucho más como a nuestro caso. Como conclusiones de esta charla, pues lo que yo pienso es que podríamos hablar de que la cefalea es una de las principales complicaciones del abordaje del neuroeje. Es una complicación que es incapacitante, que altera la vida del paciente, y las complicaciones pueden llegar a ser devastadoras, como hemos podido ver. Hay una mayor incidencia ante la rotura con aguja epidural por el tamaño de la aguja, entonces en las pacientes obstétricas hay mayor riesgo, y aparte pues de acuerdo al grupo etario en el que estamos hablando de pacientes jóvenes, mujeres, tenemos mayor riesgo de cefalea. Siempre se debe explicar al paciente el riesgo de rotura y de cefalea postpunción dural ante cualquier evento. Digamos como que la piedra angular de la prevención va a ser el utilizar agujas pequeñas y no cortantes, y el tratamiento va a ser multimodal y depende de la gravedad de los síntomas. Siempre se deben considerar las complicaciones y el riesgo en los procedimientos invasivos. Y ya pues como último punto, lo que les traigo es este algoritmo, que ya se los voy a mostrar más grande, creo que aquí no se ve muy grande, en el que tratamos con la doctora
Nuri, pues tratamos de hacer como algo que nosotros podríamos seguir en nuestra práctica ante una paciente en la que tenga una sospecha de cefalea postpunción dural para poder llegar a pues como un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento de acuerdo al paciente. Aquí en este QR pueden descargar el algoritmo que les acabo de presentar.